Molt bé. Doncs bon día, buenos días a todos y todas. En primer lugar, muchísimas gracias por asistir. La verdad es que es un placer que haya podido venir tanta gente, tanto aquí en modalidad presencial como en la modalidad online. Así que espero que os resulte muy interesante y que lo disfrutéis muchísimo. Me presento, yo soy Carla Piqueres, soy graduada en traducción e interpretación aquí en la UGI y concretamente estoy especializada en traducción audiovisual. Yo decidí especializarme en traducción audiovisual por varios motivos, como alguno de mis compañeros. Primero, porque me llamó muchísimo la atención cuando llegamos a tercer curso en traducción e interpretación y empezamos a estudiar las diferentes especialidades. Me llamó la atención porque era completamente distinto a todo lo que habíamos estudiado hasta el momento. Es decir, hasta entonces las tareas se basaban en recibir un texto por escrito y traducirlo a mi lengua materna, que ya me gustaba. Pero en la asignatura de traducción audiovisual me vi traduciendo fragmentos de dibujos animados, de películas, de series. Y esto me llamó muchísimo la atención. Y además porque también es una especialidad que me permite combinar lo que son mis estudios y mi profesión con una de mis principales aficiones que supongo compartiré con la mayoría, que es todo lo relacionado con el mundo cinematográfico. Así que a día de hoy sigo especializándome, estoy cursando un máster en traducción audiovisual, obviamente, en la Universidad Autónoma de Barcelona y de hecho estoy empezando una nueva investigación sobre subtitulación en redes sociales que no tiene absolutamente nada que ver con esto que veremos hoy aquí, pero oye, quién sabe si en un futuro no vuelva a estar aquí contándosla. Ojalá. Bien, es posible que cuando he mencionado la traducción audiovisual, a la mayoría de las personas que estáis hoy aquí se os haya venido a la mente la subtitulación y el doblaje, ¿no? Recordemos que la subtitulación sería ver un vídeo con el audio en versión original, por poner un ejemplo en inglés, con los subtítulos traducidos al catalán, al español, a otra lengua. Mientras que el doblaje es un poquito distinto, ya que no accedemos a este audio original en inglés, sino que este audio original estaría sustituido por otro audio con los diálogos traducidos de nuevo a otra lengua, al catalán, al español, al que sea. Estoy segura de que muchísimas veces habéis visto películas dobladas y subtituladas, así que esto no me preocupa, pero realmente quiero que sepáis que la traducción audiovisual es mucho más que subtitulación y doblaje, porque también tiene dos modalidades específicas orientadas a las personas con discapacidad. En concreto, hablamos de la subtitulación para personas sordas, que tiene bastantes rasgos comunes con la subtitulación que ya hemos mencionado, pero con ciertos detalles orientados a personas con discapacidad auditiva. Por ejemplo, se escucha un disparo que no se ve en pantalla, pero es importante para entender la trama. Pues este disparo nos puede aparecer en forma de subtítulo. Y después la segunda modalidad de accesibilidad pues sería la audiodescripción, que ya sabéis es en lo que nos centraremos hoy y está destinada a las personas con discapacidad visual. Según la definición de la ONCE, la audiodescripción es un sistema de apoyo a la comunicación que consiste en intercalar información sonora en los huecos de mensaje de las producciones audiovisuales para explicar a las personas con discapacidad visual de los aspectos más significativos de la imagen que no pueden percibir. Estoy segura de que todos y todas las que venís del ámbito de la traducción sabéis lo que es la audiodescripción, pero por si acaso a alguien todavía no le ha quedado claro, os pondré dos ejemplos prácticos. El primero, algo que puede que os haya pasado, a lo mejor habéis estado en casa y sin querer, no sé, que habéis tocado en el mando y habéis activado una función en la televisión donde una voz os iba explicando absolutamente todo lo que estaba pasando en pantalla. Por ejemplo, Carla entra en la habitación, Carla se come una manzana y además con este tono, ¿no? Y habéis pensado, ¿por qué hay aquí una persona contándome a propósito lo que yo ya estoy viendo, ¿no? Pero ahora ya sabéis que esta voz realmente sirve para ayudar a las personas con discapacidad visual a disfrutar del producto y también a poder seguir la trama sin problemas. Y por si acaso veremos también un ejemplo, unos segunditos de la audiodescripción de la película Amélie para que nos acabe de quedar claro este concepto porque ya sabéis que es esencial para entender el resto del tema. Así que un segundito. Audiodescripción. En un café, una camarera joven mira desde la barra cómo entra un joven en el establecimiento. Buenas tardes. La chica se queda sorprendida. Él no la mira y se dirige a una de las mesas. Se sienta. Una camarera le toma nota. Hola, ¿qué va a tomar? Un café, por favor. ¿Un café? La camarera joven sigue observándole desde lejos. Bien, espero que ahora ya todos y todas nos hayamos hecho
una idea de lo que es la audiodescripción. Volvemos. Sin embargo, este taller y la investigación que yo os propongo hoy no se centra en la audiodescripción en general, sino que tiene una temática un poco más concreta. Hablaremos de audiodescripción para niños y niñas en las plataformas digitales. ¿Por qué esta temática tan concreta? En primer lugar, escogí la audiodescripción por una cuestión de accesibilidad, que ya sabemos que juega un papel clave en nuestra sociedad para ayudar y para facilitar la vida de aquellas personas que sufren cualquier tipo de discapacidad. Y ahora ya sabemos que la traducción audiovisual aporta su granito de arena mediante la audiodescripción para ayudar a personas con discapacidad visual. En segundo lugar, ¿por qué los niños y las niñas? Bien, seguro que lo sabéis, pero son un sector de la población bastante vulnerable porque todavía se encuentran en una etapa de desarrollo, en una etapa de aprendizaje y por tanto las necesidades que puedan presentar a la hora de recibir una audiodescripción son completamente diferentes a las que puede presentar un público adulto. Y además, como iremos repitiendo varias veces a lo largo del taller, no existen a día de hoy normativas de audiodescripción dedicadas única y exclusivamente a público infantil, sino que la información con la que se cuenta siempre parte de capítulos o de secciones de normativas de audiodescripción más generales. El tercer motivo sería la escasez de información que hay para público infantil en la norma UNE, que para quien no lo sepa es la norma de la normativa de audiodescripción predominante en España. Es decir, es un documento que nos indica unas pautas y unas recomendaciones sobre cómo elaborar una audiodescripción de calidad. Y de hecho, yo creo que esta fue como la primera vez que a mí se me encendió la bombilla y dije, yo quiero investigar acerca de audiodescripción para niños y niñas, porque estábamos aquí en la UGI, estábamos estudiando la norma UNE en la asignatura de accesibilidad, y cuando llegamos a audiodescripción para niños y niñas, nada, leímos un par de frases, apenas unos parrafitos y ya está, y eso era todo. Y pensé, es una pena, ¿no?, que con las necesidades tan específicas que pueden presentar los niños y las niñas tengan tan poca información destinada a este sector. Y bueno, en último lugar, las plataformas digitales ya sabéis que tienen un gran peso en la actualidad, no solo aquí en España, sino a nivel global. Y estoy segurísima de que, me atrevería a decir todas las personas, pero por si acaso diré la mayoría, tenéis como mínimo una suscripción a Netflix, a Disney Plus, a HBO. Así que ya sabemos que tiene muchísima importancia hoy en día. Pero para relacionarlo con el tema principal del taller, como iremos viendo, las plataformas digitales a día de hoy en España escasean en contenido accesible para personas con discapacidad visual. Además, esta investigación que os propongo siempre va a girar en torno a dos focos de estudio. El primero es la traducción de guiones de audiodescripción. Sorpresa, es el título del taller, obviamente. Pero, ¿por qué traducción de guiones de audiodescripción? Pues realmente porque sí que es verdad que es una técnica que últimamente está ganando más peso en la actualidad en España, pero realmente no es la práctica habitual en el mercado laboral de la traducción audiovisual, sino que lo que se suele hacer es elaborar el guión desde cero. Por ejemplo, yo recibo un capítulo de una serie que tengo que audiodescribir y lo primero que hago sería visualizarlo, localizar los huecos de mensaje, es decir, estos momentos en los que yo puedo incluir audiodescripción, selecciono qué información relacionada con la trama quiero incluir y ya me pongo a redactar la información. Ahora bien, mediante esta estrategia, entre comillas, nueva, yo propongo coger como punto de partida un guión de audiodescripción existente en otra lengua, en mi caso yo he escogido uno en inglés, y traducirlo a otra. En mi caso yo lo traduje al español. Básicamente para saltarnos toda esta primera fase de localizo los huecos de mensaje, decido qué información incluir, básicamente para ver si el proceso es más fácil y más rápido. Y el segundo foco de estudio es la combinación de normativas de audiodescripción porque, repetimos, no existen normativas dedicadas exclusivamente a público infantil, sino que todo con lo que se cuenta parte de normativas más generales de audiodescripción. Así que, en concreto, se tendrán en cuenta estas cuatro que tenéis en pantalla, que la primera es la norma UNE, ya la conocemos, la predominante en España. La segunda son las directrices de Ofcom, las predominantes en Reino Unido. Los terceros, los Standards for Audio Description, serían los predominantes en Estados Unidos. Y la última, la guía de estilo de audiodescripción de Netflix, porque obviamente estamos hablando de plataformas digitales y no podía faltar. Así que el objetivo principal de este taller y de esta investigación sería estudiar la traducción de guiones de audiodescripción, que ya sabemos no es la práctica habitual en España,
con el fin de aumentar el contenido infantil audiodescrito en las plataformas digitales. Vale, este objetivo os puede sonar muy largo, pero os voy a explicar el por qué, ¿no? Yo ya os he dicho que tenía clarísimo desde el primer momento que quería estudiar audiodescripción para niños y niñas, pero no sabía muy bien cómo enfocar la investigación. Así que entré en Disney Plus, que coincidiremos, ¿no? Es la que a lo mejor tiene más contenido destinado a público infantil, y empecé a buscar vídeos sobre los que yo pudiera trabajar la audiodescripción. Pero me di cuenta, y de hecho más tarde leyendo ciertos estudios lo constaté, que en Disney Plus no había ni un solo título con audiodescripción en español. Pero, bueno, el panorama era un poco más optimista en la lengua inglesa, porque en casi cada título en el que yo entraba buscando este corpus, sí que me di cuenta de que había audiodescripción en inglés. Entonces dije, bueno, si el panorama está tan bien en la lengua inglesa, ¿por qué no coger toda esta información que ya existe y trasladarla al español? De nuevo, con el sumo objetivo de conseguir aumentar el contenido infantil audiodescrito. Y estas son las preguntas de investigación que intentaremos contestar a lo largo del taller y que de nuevo giran en torno a los dos focos de estudio. En primer lugar, en cuanto a la combinación de normativas de audiodescripción, se pretende observar si las cuatro que se han analizado presentan diferencias e incluso rasgos comunes entre ellas y si todas sus pautas podrían combinarse para elaborar una audiodescripción para público infantil de mayor calidad. Y en cuanto a la traducción de guiones de audiodescripción, por una parte, se intenta observar si el hecho de traducir un guión de audiodescripción de una lengua a otra, en lugar de elaborarlo desde cero, facilita y aligera el trabajo, y también se pretende observar cuáles son las principales dificultades y problemas encontrados en el proceso de traducción frente a los encontrados en el proceso de audiodescripción convencional. Y después, mediante un estudio exploratorio, del que también hablaremos enseguida, se pretende observar si el hecho de traducir un guión de audiodescripción de una lengua a otra afecta al significado, es decir, afecta también a la comprensión que pueda tener el público sobre la audiodescripción, y también si un espectador potencial recibe mejor en cuanto a comprensión una audiodescripción elaborada con el método convencional, una audiodescripción traducida, o si no existen diferencias en cuanto a la comprensión. Luego veremos qué tal y qué pasa con esto. Pero antes, tanto para los que venís del sector de la traducción como para los que no, me gustaría contextualizar un poco la situación de la audiodescripción para niños y niñas en España, y más que nada para explicar el porqué, ¿no? La necesidad de esta investigación. Y lo primero que debemos saber es que en España, según los datos oficiales de 2022, hay más de 1 millón de personas que sufren algún tipo de discapacidad visual. Y ante este contexto, ya sabemos que la traducción audiovisual intenta aportar su granito de arena mediante la audiodescripción, pero también existe esta ley que tenéis en pantalla que la regula. Y concretamente menciona aspectos sobre audiodescripción en el segundo capítulo, en los artículos 102, 103 y 104, pero nosotros nos centramos en este último porque es el que habla de plataformas digitales. Ahora bien, en mi opinión, y esto ya es una opinión personal, este artículo se nos queda un poco insuficiente, un poco ambiguo, porque solo menciona que las plataformas digitales deben incorporar gradualmente programas con audiodescripción dotados con la debida prominencia en el catálogo. Bueno, es un buen punto de partida porque, a diferencia de la ley a la que sustituyó, ya menciona algo sobre las plataformas digitales, pero no se nos establece ni un mínimo de horas que deberían estar audiodescritas o un mínimo de títulos, ¿no? Hablando de plataformas digitales. Tampoco se nos menciona a lo mejor qué tipo de contenido deberíamos audiodescribir con mayor prioridad, y aquí ya entraríamos en el tema del público infantil. Así que, bueno, lo podemos tomar como un buen punto de partida, pero todavía tiene, en mi opinión, mucho, mucho margen de mejora. Y si nos centramos ya en el público infantil, pues debemos saber que del más de 1 millón de personas que sufren algún tipo de discapacidad visual en España, más de 10.000 son niños y niñas de entre 6 y 15 años. Realmente, ante este contexto, la ley que ya hemos mencionado también habla un poco del género de animación en el artículo 102, pero realmente este artículo que tenéis ahora en pantalla no habla de las plataformas digitales, sino de la televisión pública española. Así que lo apartamos un poquito porque nos volvemos a centrar en las plataformas digitales, que es lo que nos interesa en este taller. Así que, bueno, lamentablemente, según un estudio de Blanca Arias Badía del año 2020, esto nos demuestra que las plataformas digitales en España tienen menos de un 3% de su contenido con audiodescripción.
Y además, lamentablemente, tanto este estudio de Blancarías Badía como otros más recientes constatan que Disney Plus, repetimos, la más orientada a público infantil, pues su situación en cuanto a la descripción, audiodescripción no es muy buena. Sí que es verdad que este dato que tenéis en pantalla, el del 0%, es del año 2022 y esto a día de hoy ya no es cierto. Es decir, yo misma, que soy gran consumidora de Disney Plus, he podido comprobar que sí que hay a día de hoy programas con productos con audiodescripción en Disney Plus. Pero obviamente esta cifra todavía tiene que aumentar muchísimo y todavía hay muchísimos, muchísimos títulos que no tienen audiodescripción. Y bueno, como ya sabéis, pues el panorama en la lengua inglesa es mucho más optimista. La gran, gran, gran mayoría del contenido sí que está audiodescrito en inglés. Así que de nuevo, pues habría que reflexionar sobre por qué no esta nueva estrategia de coger este contenido en inglés audiodescrito ya existente y traspasarlo a la lengua española. Y bueno, como ya hemos mencionado un par de veces, no existen normativas destinadas exclusivamente a público infantil, a pesar de las propias necesidades o sí, de necesidades de recepción que pueda tener el público infantil a la hora de recibir una audiodescripción. Pero, por ejemplo, el Royal National Institute for Blind People, para que nos entendamos, la ONCE, pero de Reino Unido, ¿vale? Sí que considera que la audiodescripción puede jugar un papel clave en el proceso de aprendizaje del lenguaje de los niños y niñas con discapacidad visual, por dos motivos principales, porque ayuda a reforzar el significado de las palabras, pero también porque, uy, perdona, me he quedado en blanco. Ayu Ayuda a reforzar el significado de las palabras y también ayuda a establecer una conexión entre un sonido y una palabra. Por ejemplo, entre el sonido de una locomotora y la palabra tren. Así que se establecen algunas recomendaciones destinadas a público infantil que también se han intentado seguir en esta investigación. La primera sería evitar incluir audiodescripción por encima de las canciones, porque el ritmo, la melodía, la letra pueden influir muy positivamente en que el público disfrute y, por tanto, en que aprenda más fácilmente. Después también los niños y niñas, sobre todo los más pequeños, pueden presentar dificultades a la hora de asimilar una gran cantidad de información verbal. Y por eso se recomienda que las oraciones sean simples, claras y concisas. Aunque también es verdad que en ocasiones se recomienda incluir palabras de mayor complejidad léxica, ¿no? Que denoten un poquito más de exigencia para promover el aprendizaje de nuevo vocabulario y también para despertar el interés del espectador, ¿no? Que pueda pensar, uy, ¿esto qué significa? Y esta imagen resume todo lo que mencionan las normativas que os he comentado al principio sobre audiodescripción para público infantil. Obviamente, como diríamos, aquí hay mucho texto, no pretendo que lo leáis absolutamente todo, porque de hecho esta es la imagen que yo utilicé originalmente para mi investigación, pero sí que me ha parecido oportuno incluirla porque creo que nos hace reflexionar, ¿no? Tengamos en cuenta que estos son 4 documentos de varias páginas cada uno y que todo lo que se menciona sobre público infantil está resumido en una diapositiva, absolutamente todo. Así que, bueno, de nuevo se nos demuestra que todavía necesitamos más información acerca de este tipo de público. Y bueno, básicamente os resumo lo que pone aquí. Todas ellas mencionan que el público infantil debería tratarse como un caso especial a la hora de hacer una audiodescripción. Por tanto, bien, es un buen punto de partida. Otras dicen que el lenguaje podría estar adaptado a la edad del público, del espectador potencial. Por tanto, bueno, aquí ya directa o indirectamente también podríamos incluir el público infantil. Y otras, como por ejemplo la norma UNE o la guía de estilo de Netflix, que como veis es la más completa, pues aluden al proceso de locución, diciendo que esta puede ser más expresiva en productos infantiles. Porque realmente, si os habéis fijado en el vídeo que hemos visto al principio de la audiodescripción de Amélie, habréis comprobado que la audiodescripción era bastante monótona, ¿verdad? Sí. Esto en realidad está hecho a propósito para público adulto para no influenciar, es decir, para no influir en la opinión que pueda tener el espectador sobre el producto. Pero claro, esto en público infantil cambia por completo porque el hecho de que la locución sea un poco más expresiva, pues puede hacer que le llame más la atención, que atienda más fácilmente y, entre muchísimas, muchísimas comillas, que sea como contar un cuento.
Y el último aspecto así más teórico del que hablaremos antes de centrarnos en mi investigación es sobre la aportación de Anna Jankowska, porque obviamente a mí me hubiera encantado que esta idea de traducir guiones de audiodescripción se me hubiera ocurrido a mí la primera, pero obviamente pues, no fue así. Sí que es verdad que hay poquita investigación al respecto y de la poquita que hay, a mí me gustaría destacar esta, primero porque Anna Jankowska es un gran referente en el mundo de la audiodescripción, pero también porque su investigación me parece la más completa y también porque sus resultados contradicen los de otras investigaciones anteriores. En resumen, ella concluyó que el proceso de traducción era casi 3 veces más rápido que el de audiodescripción convencional y, de hecho, en un estudio de recepción, los participantes mostraron preferencia por los guiones de audiodescripción traducidos, cosa que, bueno, ya nos empieza a dar una pista de que a lo mejor esta estrategia pues sí que funciona, sí que es factible y sí que tiene futuro en el mundo de la traducción audiovisual. Y ya centrándonos en la investigación que yo os propongo, lo primero que debemos saber es que se dividió en 4 fases. En la primera se hizo la selección del corpus, que ahora veremos cuál fue, y también se buscó el sujeto de estudio, que finalmente fue un niño de 9 años con discapacidad visual que sufría pérdida de visión debido a una enfermedad rara llamada neurofibromatosis. Esta enfermedad afectaba a su visión mediante gliomas en los nervios ópticos y, como consecuencia, a día de hoy tiene un 0,5 de agudeza visual en un ojo y un 0,1 en el otro. En la segunda fase se elaboraron 2 guiones de audiodescripción, siempre del mismo producto, pero siguiendo estrategias diferentes. El primero se elaboró desde cero, siguiendo el método convencional que ya hemos comentado, y el segundo mediante la traducción de su guión de audiodescripción ya existente en inglés. Realmente este orden se seleccionó así a propósito porque, claro, yo quería primero elaborar el guión desde cero porque no quería que la información que ya existía en inglés sesgara un poco mi toma de decisiones sobre qué información incluir. Después, en la tercera fase, se compararon y se analizaron los procesos de la fase anterior mediante un formulario que pretendía detectar cuáles habían sido las dificultades concretas de cada uno de los procesos y donde también se indicó la cantidad de tiempo invertido en cada uno de los procesos. Y por último, se llevó a cabo un estudio exploratorio que se diseñó en torno a unas tablas de análisis que inicialmente contenían preguntas sobre la trama. En concreto, luego lo repetiremos, pero eran 3 tipos de preguntas. Las primeras eran de comprensión general de la trama, las segundas eran ya un poquito más específicas e incluso incluí una pregunta cuya respuesta solo podía deducirse gracias a la audiodescripción. Así que estas tablas de análisis se rellenaron con las respuestas literales del niño y también con ciertos comentarios que permitían analizar su nivel de comprensión. Finalmente, el corpus que se seleccionó fue el cortometraje Charcos de Disney Plus, que se seleccionó por 2 motivos principales: que fuera contenido infantil en español o, en este caso, doblado al español, presente en una plataforma digital, y que contara con audiodescripción en inglés, pero no en español. Así que empecemos ya con lo que nos interesa, ¿no? El análisis y los resultados, y empecemos por la comparación del proceso de audiodescripción y de traducción, donde básicamente se tuvieron en cuenta aspectos cualitativos como la dificultad para adaptar el léxico al público infantil, la dificultad para encajar los enunciados en los huecos de mensaje o, en el segundo proceso, pues, los problemas concretos de traducción. Aunque, bueno, también se incluyó un aspecto cuantitativo, recordemos la cantidad de tiempo invertido en cada proceso. Empecemos por el análisis cualitativo del proceso de audiodescripción convencional, donde las principales dificultades giraron en torno a los huecos de mensaje y al léxico. En primer lugar, cabe decir que realmente los huecos de mensaje eran bastante largos, eran bastante apropiados y, bueno, podríamos pensar que hubiéramos podido incluir muchísima audiodescripción, muchísima información para que el público no se perdiera ni un solo detalle. Pero recordemos que estamos hablando de público infantil y que el público infantil se puede saturar muy rápidamente si tiene que asimilar una gran cantidad de información verbal. Así que finalmente, ¿qué decidí hacer? Pues establecí 3 focos de atención relacionados con la trama principal y esta información resultaba un poco repetitiva. Pero era repetitiva porque era lo esencial sin centrarnos demasiado en detalles.
en conclusión, para encontrar este balance entre que el espectador comprenda la trama, pero sin centrarnos en detalles para que no se sature. Después también se reflexionó sobre cómo, en cuanto al léxico, ¿no? Cómo encontrar el equilibrio entre un lenguaje y un léxico fácil de comprender, sencillo, adaptado al público infantil, pero que en ocasiones también denota la cierta exigencia, recordemos, para despertar su interés y también para promover el aprendizaje de nuevo vocabulario. Así que finalmente en este guión de audiodescripción se encuentra una combinación de términos un poco más exigentes, como arrojar una piedra o admirar el paisaje, con otros términos un poquito más sencillos o propios del lenguaje infantil, como diminutivos como perrito, pececito o expresiones como hacer piruetas. Y después, en cuanto al proceso de traducción, cabe decir de antemano que no se encontraron tantas dificultades como en el de audiodescripción convencional, pero es que ni siquiera se encontraron tantas dificultades como se esperaba, como se hipotetizó en un primer momento. En primer lugar, no fue muy complicado adaptar, encajar los huecos de los enunciados en los huecos de mensaje, al contrario de lo esperado, porque supongo que sabréis, ¿no?, que el español es una lengua que tiende a tiende a enunciar oraciones bastante más largas que el inglés. Pero bueno, justo en este caso, no sabemos si es porque es justo este cortometraje, pero no fue una gran dificultad. Sí que es verdad que hubo excepciones, como por ejemplo el caso de scowl, que en español lo traduciríamos como fruncir el ceño. Tenemos una palabra monosílaba frente a una expresión de 5 sílabas en español, así que bueno, luego veremos que, dejáoslo por ahí, que luego veremos qué hicimos con este caso. Después, tampoco fue una gran dificultad adaptar el lenguaje y el léxico al público infantil, porque el hecho de partir de un guión de audiodescripción ya elaborado, aunque fuera en inglés, ya denotaba que este aspecto ya se había premeditado, ya se había reflexionado y que por tanto ya se había reflejado en el guión de audiodescripción. Así que simplemente hubo que trasladar exactamente lo que estaba en inglés al español. Así que bueno, en definitiva, como os podréis imaginar, sobre todo los que venís del sector de la traducción, la principal dificultad fueron los problemas concretos de traducción. Y para hacerles frente, estas son algunas de las, se usaron más, pero aquí estas son algunas de las estrategias que se siguieron. El primer caso tenemos el ejemplo de Scout que acabo de mencionar, ¿no? Se recurrió a la omisión, aunque no vengáis del sector de la traducción, omisión significa omitir, eliminar una palabra del texto original y por tanto este then se eliminó para conseguir encajar en el hueco de mensaje un poquito mejor el enunciado traducido. Tampoco aportaba demasiado al significado. Y después, en el segundo caso, tenemos un ejemplo de transposición que consiste básicamente en reordenar la frase, es decir, en cambiar el orden de los elementos de la oración original, en este caso en inglés, para conseguir un orden más lógico y más natural en español. Hay varios ejemplos de transposición aquí, pero quiero que os fijéis en concreto en el último, A Blue and White Whale, una ballena azul y blanca, porque estoy segura de que me miraríais un poco raro si yo dijera, miran fijamente una azul y blanca ballena, supongo. Así que por eso os intento conseguir un orden más natural en español. Y bueno, esta tabla muestra un resumen de la cantidad de tiempo invertido en cada uno de los procesos y como podéis observar, el proceso de traducción fue ligeramente más rápido, de apenas una hora, pero sí que me gustaría mencionar un aspecto importante que luego repescaremos en el apartado de las conclusiones. Y es que la traducción se realizó de oído. Es decir, yo no contaba con el guión de audiodescripción en inglés por escrito, ojalá, me hubiera encantado, pero no fue así. Así que si yo no entendía alguna palabra en algún momento concreto, pues tenía que volver atrás, volver a escuchar hasta que lo entendiera. Así que, bueno, luego veremos que a lo mejor el proceso se hubiera acelerado, hubiera sido más rápido si hubiera contado con el guión por escrito. Y en cuanto al análisis y los resultados del estudio exploratorio, primero debemos saber que este se dividió en 3 fases. En la primera se proyectó la versión del cortometraje con la audiodescripción traducida y en la segunda con la audiodescripción elaborada de forma convencional. Y después de cada una de ellas, recordemos que el participante contestó a preguntas de comprensión general de la trama, preguntas un poco más específicas e incluso una pregunta cuya respuesta solo podía deducirse gracias a la audiodescripción. Y en la última fase mantuvimos una conversación donde el participante indicó sus preferencias y otros comentarios muy interesantes que me gustaría ahora enseguida compartir con todas las personas que estáis aquí. Bien,
En cuanto a los resultados, pues primero centrémonos en las preguntas de comprensión general y he de decir que el participante contestó con mayor seguridad y con preguntas más detalladas después de la segunda fase, es decir, después de la proyección de la audiodescripción convencional. Pero también es verdad que después de la audiodescripción traducida no mostró problemas de comprensión, simplemente pues que sus respuestas fueron un poquito menos detalladas, pero sin ningún error. Después, en cuanto a las preguntas un poco más específicas de la trama, es verdad que ambos guiones parecen ser bastante eficientes, ya que el participante no mostró problemas de comprensión en ningún caso. Y llegamos a la última parte, que es mi parte favorita, porque el participante me indicó bastantes cosas muy interesantes y que nos hacen reflexionar. La primera es que, bueno, que sí que consideraba que ambas versiones habían sido eficientes, que ambas le habían literalmente gustado por igual y que con ambas había sido capaz de comprender la trama sin problemas. Y de hecho recordemos que esto es cierto, solo que en el caso de la audiodescripción convencional, en las preguntas de comprensión general, pues sus respuestas habían sido un poquito más detalladas y aquí tenemos un ejemplo, no sé si lo veis bien, pero os lo leo por si acaso. A la pregunta ¿qué sucede al final con el móvil de Skylar? En la primera fase contestó lo pierde, cosa que era completamente cierta, pero en la segunda fase ya dio unos detalles sobre cómo perdía el móvil específicamente. Y lo más interesante para mí de esta última fase, de la fase de preferencias, es que me indicó que le gustaría encontrar mucho más contenido audiodescrito de su agrado, cosa que de nuevo pues, nos hace reflexionar sobre la poca audiodescripción para público infantil que existe hoy en día en España. Y también, para mí lo más curioso de todo es que me dijo que no aplicaría audiodescripción a programas más largos, en concreto hacía referencia a películas, porque según me dijo le causaría demasiado agobio. Y claro, de nuevo, recordemos, estamos hablando de público infantil. Sus necesidades son distintas a las de un público adulto, por lo que de nuevo debemos reflexionar sobre que como audiodescriptores y audiodescriptoras, que la información que debemos incluir para público infantil debe ser la justa y necesaria para no saturar. Y llegamos ya casi al final, al apartado de las conclusiones. Comencemos por la combinación de normativas de audiodescripción, que como ya habéis podido observar hace unas diapositivas, pues todas las normativas presentaban bastantes similitudes y bastantes rasgos comunes, aunque es cierto que había una que destacaba por encima del resto, que sería la guía de estilo de audiodescripción de Netflix. Es la más completa porque no solo menciona lo mismo que ya mencionan también las otras normativas, sino también porque además es más específica en otros aspectos, como por ejemplo en la sintaxis, en la persona gramatical que se tiene que utilizar en la audiodescripción, es mucho más detallado. Y por último, teniendo en cuenta que para elaborar la audiodescripción de modo convencional se han combinado pautas y recomendaciones de todas estas normativas, podemos concluir que sí que pueden combinarse sus recomendaciones para elaborar una audiodescripción para público infantil de mayor calidad y también siempre con el objetivo de crear por fin una normativa destinada única y exclusivamente a público infantil. Y en cuanto a las conclusiones de la traducción de guiones de audiodescripción, antes que nada me gustaría sincerarme y decir que soy consciente de que es posible que el objetivo principal de la investigación no se haya cumplido. Porque obviamente para que aumente el contenido infantil audiodescrito en las plataformas digitales, lamentablemente todavía queda mucho por hacer. Ahora bien, a lo mejor parcialmente sí que se ha cumplido esta primera parte de estudiar la estrategia de traducción de guiones de audiodescripción, donde además se ha concluido que la tarea de traducción es más sencilla que la de audiodescripción convencional, porque no debe prestarse tanta atención a aspectos como localización de huecos de mensaje o decidir qué información incluir, sino que ya tenemos un punto de partida. Ahora bien, y aquí, traductores, traductoras, estoy segurísima de que me entenderéis a la perfección cuando digo que los referentes culturales pueden ser un gran dolor de cabeza para nuestra profesión. Así que se establece esta nueva hipótesis, ¿no?, de que un producto audiovisual muy marcado culturalmente podría dificultar el proceso, por lo que se recomienda sería analizar cada producto en concreto y ver si es más factible hacer la audiodescripción desde cero o traducir su audiodescripción ya existente en otra lengua. Después, pese a haber concluido que el proceso de traducción era más rápido que el de audiodescripción convencional, recordemos que la traducción se había hecho de oído. Así que se establece esta nueva hipótesis de que si la traducción no se realizara de oído, sino que se contara con el guión por escrito, pues el proceso se aceleraría un poco más.
Y por último, gracias al estudio exploratorio, podemos concluir que ambos guiones son bien recibidos por un espectador potencial, por lo que, en definitiva, una audiodescripción traducida sí que cumpliría con el objetivo esencial y básico de las audiodescripciones, que es informar a las personas con discapacidad visual de los aspectos de la imagen que no pueden percibir. Y ya para terminar, me gustaría volver a sincerarme y decir que soy consciente que la investigación y sobre todo el estudio exploratorio que he llevado a cabo son muy humildes y podrían haber contado con ciertas limitaciones que hayan influenciado el proceso y los resultados. Y por eso quería dejar aquí por escrito ciertas líneas futuras de investigación para siempre seguir mejorando y para aumentar el contenido audiodescrito en España. La primera sería, obviamente, ampliar la muestra del objeto de estudio, como hemos dicho antes, para no solo utilizar un cortometraje, sino productos de diferentes duraciones, de diferente también temática, para ver cuáles serían las dificultades comunes de todos ellos. Después también no solo sería esencial, obviamente, aumentar el número de participantes del estudio exploratorio, sino también considerar las propias diferencias de deficiencia visual que puedan presentar, porque a lo mejor un guión de audiodescripción no es igual recibido por un niño de 6 años que por una niña de 13, o de una persona con ceguera congénita o adquirida, con mayor o menor grado de pérdida de visión. Así que son características que deberíamos tener en cuenta. En tercer lugar, también se recomienda que los investigadores fueran expertos en ambos campos, tanto en audiodescripción como en traducción, porque, me vuelvo a sincerar, yo creo que tengo más experiencia en traducción que en audiodescripción, así que creo que esto sería una buena manera de hacerlo todo un poquito más objetivo. Y si esto no fuera posible, pues también propongo que un investigador experto en traducción se encargara del proceso de traducción y un investigador experto en audiodescripción se encargará del proceso de audiodescripción convencional. Y por último, también sería esencial seguir investigando acerca de las necesidades que pueda presentar el público infantil con el sumo objetivo de elaborar unas normativas únicas y exclusivamente dedicado a ellos y ellas. Así que bueno, así llegamos al final del taller, pero antes de darlo por concluido, me gustaría recordar un dato. En España, más de 1 millón de personas sufren algún tipo de discapacidad visual, de los cuales más de 10.000 son niños y niñas. Así que no entiendo muy bien por qué nos está costando tanto crear una sociedad accesible para todos ellos. Sé que no es fácil, pero creo que deberíamos hacer un ejercicio de reflexión, porque considero e imagino que estaréis de acuerdo conmigo que todas las personas de este planeta merecemos igualdad, sea cual sea nuestra condición. Así que en parte está en manos de todos y todas cambiar la situación, no solo, por supuestísimo, de las personas que hacen las leyes y que toman las decisiones importantes, sino también en parte de todas las personas que estamos hoy aquí, que ya demuestra que algo queremos cambiar. Así que realmente nunca sabemos si esta persona con discapacidad visual puede estar en nuestro entorno cercano o incluso si podemos llegar a ser nosotros mismos. Así que os pido, por favor, que si podéis aportéis vuestro granito de arena, igual que lo intentamos hacer desde la traducción audiovisual. Muchas gracias. Pues he dejado, bueno, por aquí os he dejado mis datos de contacto por si alguien necesita, no sé, tiene más interés, tiene alguna pregunta o quiere que le envíe la bibliografía, que también la tenía aquí, pero se me ha olvidado, lo, lo que queráis. Y por supuesto, si hay ahora mismo alguna pregunta aquí o por Google, pues encantada de responder. Sí, vale, perfecte. Gràcies. Espero que t'ha quedat tot molt clar.
Sí, moltes gràcies. Ens podeu fer arribar per email els enllaços, les diferents normes que has comentat? Sí, és clar. Si vols, escriu-me un email al que tens ací en pantalla, piqueres67@gmail.com i te'l conteste. Sí, gràcies. No hi ha preguntes. Està tot clar, sí. Quin creus que pot ser el futur laboral? Realment, mira, jo ara que m'acabé d'associar a TRAE, que és l'Associació de Traductors Audiovisuals d'Espanya, crec que té molt de futur laboral, però sempre tenint en compte aquestes recomanacions que he dit al final, no, d'analitzar cada producte. Però sí que pense que pot tindre futur laboral i de fet ja ho constate, no? Ho he pogut constatar amb uns correus d'Atrae. Així que jo penso que cada vegada anirà guanyant més força perquè, per sort o per desgràcia, la traducció té més pes en aquest país que l'audiodescripció, així que si es poden combinar totes dues, doncs seria una meravella, sempre per augmentar el contingut audiodescrit. La pregunta de la intel·ligència artificial, que no podia faltar. Em, no sé ben bé què dir. Perquè jo donaré la meva opinió personal i intentaré ser light, però jo penso que la intel·ligència artificial encara està prou lluny de poder fer aquest tipus de feina. Digues. No, pensava que era aquest tipus de feina. Sí que és veritat que pot ser en un guió més senzill, sense tantes, no sé, per exemple, els referents culturals de què hem parlat, podríem prendre-ho com a punt de partida, però tot i això l'audiodescripció és una disciplina on realment els moments on hem d'incloure l'audiodescripció són molt breus i que, per tant, no sé si una intel·ligència artificial seria capaç de sintetitzar-ho tant, perquè moltes vegades les traduccions fetes per intel·ligències artificials són literals, paraula per paraula, i l'espanyol és una llengua que fa oracions més llargues que l'anglès. Així que Machine Translation Post Edition. Sí, no sé. Ara estudiant postedició al màster que estic estudiant, realment hem vist que encara té algunes limitacions. O sigui, acabar revisant el que et dona la màquina. Penses que les plataformes podrien aprofitar-ho per a pagar menys defensant que el guió ja està traduït per la maquineta dels... Sí, això és una cosa que ja ho estem veient traductors i traductores avui en dia constantment i sabem que és un tema que està ahí bullint, però és que no puc ser massa objectiva amb la meva opinió que tinc de la traducció automàtica, però jo et diria que no. Jo et diria que de moment encara fa falta una persona humana que siga capaç de tindre en compte tants aspectes, no? Vull dir, si agafem la traducció automàtica com a punt de partida i en eixa traducció automàtica ho hem de canviar pràcticament tot, quin sentit té, no? No sé, espero haver-te respost. Gràcies, Victòria, pels comentaris.